today, Okay. El tema es el siguiente. the theme is the following: Ser obediente aunque nos duela. being obedient even when it hurts. Vamos a pedir a los niños suban arriba a Children's Church. We're going to ask all the children of the church to please go upstairs for children's church. Gloria a Dios. Y los que los muchachos van saliendo, usted adora al Señor. And while they exit the tent, you praise the Lord. Ser obediente aunque nos duela. Being obedient even when it hurts. Analizando y pensando el tema de esta tarde, gloria a Dios. And thinking about the theme today, Estaba dándole vuelta qué tema podría desarrollar en este día. I was turning around in my mind, what can I develop with this theme? Y mientras estaba buscando cierta información, encontré este tema: ser obediente aunque nos duela. And while I was researching some information, I came across this theme, being obedient even when it hurts. Y de eso vamos a hablar en el día de hoy. And that's what we're going to be speaking Y yo about. espero, mis amados, gloria a Dios, que reciban, aleluya, lo que Dios ha de hablar a nuestra vida. And I hope that you may receive what God has for us today. En estos momentos vamos a meternos en la interesante historia de este hombre conocido por Naamán. In this moment, let's go into this interesting story of this man named Naaman. Naamán era, como dice la palabra, era el general de Siria que tuvo que aprender ser humilde para poder recibir la sanidad que Dios, o mejor dicho, que él buscaba. He was a general from Syria who had to learn that he had to be humble to receive the healing that he was looking for. ¿Será fácil ser uno humilde? Is it easy to be humble? ¿Será fácil ser uno obediente? Is it easy for us to be obedient? Esos son unos temas, gloria a Dios, que a veces hoy en día nosotros nos enfrentamos en el diario vivir de nuestra vida. Those are things or topics that we come across in our daily lives. Le estaba diciendo a mi hija que desde el viernes estaba yo leyendo la Biblia y me dirigí al capítulo 5 de Segundo de Reyes. I was telling my daughter that since Friday I was reading the Word and I came across this chapter on 2 Y Kings. lo leía varias veces y entonces me detuve y empecé a buscar otro lugar. And I would read it many times and I detained myself and I started to look in other passages. Y ayer, cuando regresamos del servicio de los caballeros, también saqué la Biblia y empecé a buscar otros lugares de la Biblia, a ver qué mensaje íbamos a preparar para el día de hoy. And yesterday when we came back from the convention, the men's convention, I was looking at once again other places of the Bible to see what was the word for today. Me metí para hablar sobre la vida de María. I went into to talk about the life of Maria, Los hermanos de Jesús, the brothers of Christ, también aún Cristo mismo, Jesús, cuando estaba aquí en la tierra. even Jesus himself when he was here on the earth. Pero al fin y al cabo regresé al capítulo 5 de Segundo de Reyes. But at the end of it all, I came back to the chapter of 2 Kings. Y dije, bueno, déjame llevarme entonces por el Espíritu, entonces ya que regresé al mismo capítulo del comienzo. And I said, let me just then give myself up to the Spirit and let him guide me since I came back to that verse, 2 Kings. Naamán, como dice la palabra, general del ejército del rey de Siria, era un hombre grande delante de su Señor. Naaman, like the word says, he was a general from Syria, and he was a great man in front of the Lord. En su rey lo tenía en alta estima. The king had him at a high place. Y había una gran razón sobre eso. And there was a great reasoning behind that. Pero detrás de eso, Naamán tenía una gran necesidad por igual. Behind that, Naaman had a great necessity as well. Tenía una terrible enfermedad en su cuerpo. He had a terrible disease on his Una enfermedad que lo expulsaba, o mejor dicho, una enfermedad que tenía que, las personas que tenían esta enfermedad eran víctimas que tenían que sacarlos de sus comunidades. People who had this disease, they were victims, they were driven away from their communities. Era horroroso en ese entonces tener ese tipo de enfermedad, la lepra en su piel. It was horrible to have the disease of leprosy. Las personas que lo veían, puedo yo decir libremente que aún le daba hasta asco ver las personas con esta enfermedad. And the people who used to see the people with this leprosy, I can say that they used to look at them with disgust.
Y no solamente, también era muy contagiosa esa enfermedad. And it was also highly contagious. Así que imagínense la posición de este general. So imagine the position that this general Un had. hombre de una posición importante ante su rey. Así He por was decirlo. a man who had a very important position in front of his king. Así que imagínense ustedes un general con un trabajo tan importante, pero a la misma vez con esa enfermedad que lo iba a detener a poder cumplir con sus deberes como general. So imagine this great man, a general, with this condition in his body that was going to detain him for completing Y si his job. seguimos leyendo, fíjense que la Biblia dice que su esposa tenía una muchacha que servía a la esposa de él. And when we continue reading, we can see that his wife had a servant. Y inmediatamente cuando esta muchacha ve la condición de Naamán, le deja saber a su ama, a la esposa de Naamán, que había una solución para él. When this servant saw the condition of Naaman, she spoke to her master, the wife. Y le dice, mire, dile a Naamán que yo sé quién le puede ayudar con esa And she enfermedad. tells him, tell Naaman, I know who can help him with that condition. Y Naamán al recibir esto, pues me imagino que se puso contento, feliz, y dice la palabra que inmediatamente va al rey. And I can imagine Naaman, when he heard those words, he was joyful, he was rejoicing, and he went to the king. Y el rey pues le da la luz verde y dice, pues mira, te voy a dar la carta y ya lo hemos leído, y toma plata, oro, llévate todo lo necesario para que ese hombre de Dios te sane la enfermedad que tú The tienes. king gives him a green light, tells him, take all, take the silver, take shekels, like I said in the word, Ok. and go forth. Gloria a Dios. ¿Se cree que es fácil? Es fácil. ¿Ve? Y aquí pues tiene una referencia, tiene carta de autoridad para él poder entrar, porque el día anteriormente que tenía una enfermedad que la gente le sacaban su cuerpo. He had a letter, he had a reference, and then, like I said before, he had a disease on his body that to the majority he will be rejected. Pero entra gloria a Dios ante el rey de Israel y le demuestra esta carta. Y fíjense, hermano, algo importante que notamos aquí. So he goes to the king of Israel with this letter, and let's notice something important. El rey de Israel dice, ¿y qué se cree el rey de Siria que me manda a mí este hombre para que yo le sane? ¿Acaso soy yo un Dios? The king of Israel says, and who is this king who sends this man to me so I can heal him? Am I God? Fíjese, vamos a la Biblia para que usted vea. Y el rey de Siria le dice, anda, capítulo 5, ve y enviaré carta al rey de Israel. Y salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Verse 5, by all means go, the king of Aram replied, I will send a letter to the king of Israel. So Naaman left, taking with him 10 talents of silver. Así que podemos notar aquí que estaba Naamán preparado para pagar por la sanidad de su enfermedad. We can see here that Naaman was ready, prepared to pay for the cure of his disease. Y aquí entonces el verso número 7 es cuando el rey de Israel dice, soy yo Dios que mate y de vida para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra. Así que vemos aquí el rey de Israel, gloria a Dios, como que rápido se puso un poco medio bravo, así por decirlo. We can see in verse 7 when the king says, as soon as the king of Israel read the letter, he tore his robes and said, am I God? Can I kill and bring back life? There you can see that the king of Israel was kind of upset. Fíjate, había algo, falta de caridad. Caridad es de interesarse por la necesidad que había en aquel hombre. He lacked the necessity to see the necessity that this man had. Fíjense, una de las cosas, mi amado, es que Dios, aleluya, Él tiene esa caridad para atender tu necesidad. God has that interest to take care of your necessity. Y no solamente eso, alabado sea su nombre, Dios siempre provee, aleluya, la solución al problema. And God always provides the solution to the problem. Un hombre enfermo, un hombre con una gran necesidad y se le abre una puerta para que recibiese la sanidad.
This man was sick, he had great necessity, and a door opened up so he can receive the solution. Pero más luego vamos a hablar un poquito. Déjame seguir dando un poquito más de detalle para llegar a seguir el hilo en esta tarde. Later on, we will go into the details. Entonces, vemos entonces que el profeta Eliseo escucha lo que había sucedido y manda a buscar a este hombre. We can see that the prophet Elijah had heard what had happened and he sends for this man. Y para no entrar en tanto detalle, el detalle más importante es las instrucciones que Naamán recibe de parte de Eliseo. And the most important detail is the instruction that he receives from the prophet. Pero sabe que se le fue bastante difícil a Naamán, gloria a Dios, obedecer esas instrucciones que recibe de Eliseo. But however,